Buenos días, mi nombre es Luis Armando Lomelín, soy el capitán del resguardo indígena del Centro Miraflores. Resulta de que antes de existir, el primero que vino a dar la enseñanza y el aprendizaje, pues fue Dios. Y Dios significaba Kuwait. En ese entonces no habían ríos y necesitaban crear los ríos, pero él temía crear los ríos porque pues habían inundaciones. Entonces había un árbol muy grandísimo, donde si ese árbol se caía, pues obviamente todas las ramas y el palo grueso creaban los ríos. Ese era el miedo que tenía Kuwait, el Dios de los indios. Entonces él dijo, vamos a protegerlo. Había un animal que era muy malo y él estaba sufriendo mucho y dijo, bueno, vamos a tumbar ese árbol grande. Y tiraban a tumbarlo. Y Kuwait ponía otros animales a que en la noche taparan todo lo que habían hecho en el día cuando iban a tumbar el árbol, porque él temía de que si el árbol caía, él se formaba agua, por eso llaman palo de agua. En fin, le ganaron la batalla y el árbol cayó, por eso se formaron los ríos. Y ya era al ver de que se formaron los ríos, pues se necesitaba muchos árboles para que en un momento se convirtieran en frutas. Y como él era Dios, y a él alguien le decía, yo quiero comer caimo, él se iba para el monte y hacía un árbol y ese era el caimo. Y decía, no, allá está la fruta del caimo. Otra familia le decía, no, yo quiero comer ibapichuna, él se iba para el monte y allá formaba la ibapichuna y decía, en tal parte de ibapichuna, y la gente efectivamente iba y encontraba las frutas. Él se consiguió una mujer y que esa mujer requería de todas las frutas que ella se le venía en la mente. Entonces ella decía, yo quiero tal fruta, y él se iba para el monte y creaba esas frutas y él decía, en tal parte hay fruta. Entonces se iban a la recolección de fruta. Pero todo eso fue creado por Kuwait, por Dios, porque él fue el que hizo todo este recorrido, toda esa experiencia. Entonces después dijo, nos falta mucho más para poder sostenernos, porque con la sola fruta no nos vamos a sostener. Entonces comenzó a mirar los ríos, los caños, y comenzó a crear los peces poco a poco, porque no fueron reproducidos rápidamente, pero antes de eso también habían que crear más animales para que cuidaran los peces. Por eso llama el papá guío. El guío es el papá de los peces. Entonces él primero tenía que mirar quién iba a proteger toda esa cantidad de animales que iban a existir para el sustento de las familias pues, que iban a quedar. Y en un tiempo, entonces ya cuando se vieron de que decían, bueno, en tal parte hay pescado, hay varias clases de pescado, mucha cantidad de pescado. Y muchas veces la mujer dice, no, yo no quiero ese pescado grande, yo quiero una sardina pequeña, colirroja, anchita, que rica. Bueno, ahí aparecía su sardina colirroja pequeña y rica. ¿Cómo la va a comer? No sé, asada, o moqueada, o cocinada. Bueno, todo lo que se ve hoy en el mundo, a través de las frutas, a través de los peces, a través de todos los animales, lo creó Cuba, pero porque a él se lo pedían. A él le pedían que ellos querían comer eso, entonces él iba creando los animales poco a poco. En ese orden de idea había otra persona mala. Ahí fue donde nació el barbasco, porque ellos no querían esos animales, entonces ellos comenzaban a matar los animales. Como eso era veneno, entonces él dijo, no, eso no es veneno, eso es para coger pescado, o sea que él mismo, eso era una trampa que él había colocado, ¿no? Para probar de que sí servía o no servía. Era creado por él mismo. Todo ese malo que quería hacer maldades, a él le salían las cosas bien a Kuwait, porque él decía, eso es alimento, no hay que tener miedo, hay que tener cuidado, sí, pero pues... Entonces nunca pudieron con él.
nunca pudieron con él, porque él hacía las cosas con sentido, él hacía las cosas para no perjudicar las familias que iban a quedar viviendo en este mundo, porque él creía que creía crear las cosas para que la gente se diera de cuenta de que sí existió una persona que hizo algunas creaciones, por eso aparecieron muchas frutas, apareció mucha yuca, aparecieron muchos implementos. Todo lo que se ve a raíz del conocimiento de los indígenas lo creó Kublai a través de su conocimiento y de su pensamiento. ¿Quién le enseñó a él? No sé, pero él era el que creaba todo eso y dejó la enseñanza, y por eso hoy en día se practica todo lo que se trata de los implementos, de la pesca, de la caza, de los caños. Todo lo creó fue Kublai mediante su poder, mediante su pensamiento y su conocimiento. Por eso los indígenas somos muy inteligentes. Para hacer cualquier objeto o para salir a cazar no necesitamos sino tener voluntad y ser grandes e inteligentes y acompañar los mayores. Bueno, ¿por qué la diversidad de animales? Porque hay clanes que no comen unos animales y hay clanes que consumen otros animales. Hay clanes indígenas que no consumen un pescado, sino consumen otra clase de pescado. Entonces por eso él no creó un solo clan, sino creó varios animales y varios clanes indígenas en el mundo. Por eso hay paisanos que no comen pescado porque le tienen un agüero, le tienen un respeto, sino comen otra cosa en vez del pescado. Nosotros los cuevos somos felices comiendo pescado porque pues a nosotros esa era la descendencia esa fue la descendencia que él nos dejó. Entonces todas las comidas tienen diversidades. Todas. Entonces hay etnias que no comen venado, hay etnias que no comen tente, hay etnias que no comen pavo, hay etnias que no comen mico, hay otras etnias que comen toda la diversidad de los animales que existe, la pava, la gallineta, el gurro, hay otras etnias que no. Por eso él creó, para que no se creara ese suplicio de necesidades, entonces cada quien tiene su animal favorito, su pez favorito para cazar y hacer su alimento.